Hola amigos, soy Álvaro Sauras de Autofácil y hoy vamos a abordar el asunto de cómo cargar un coche eléctrico en prácticamente cualquier enchufe del mundo. Un vídeo que va a ser muy interesante para todos aquellos que ya tengáis un coche eléctrico y además tengáis un talante marcadamente aventurero. Y lo vamos a hacer todo de la mano de los amigos de Juice Technology utilizando este cable, el magnífico Juice Booster 2. De manera que sin más preámbulos, cortinilla. Bienvenidos de nuevo. Estamos en los fantásticos estudios de Infoba en San Agustín de Guadalix y hoy vamos a hablar de la carga en modo 2. Como sabéis, las cosas eléctricas pueden cargarse de 4 formas. La carga en modo 1 consiste en que enchufamos el artefacto directamente a la luz, por ejemplo, una bicicleta eléctrica, y la bicicleta ya se ocupa de gestionar la seguridad. La carga en modo 2 consiste en que tenemos un cable y intercalado en ese cable hay una caja que es la que se dedica a gestionar la seguridad. La carga en modo 3 consiste en que tenemos una wallbox, una caja mural atornillada a la pared, y es esa caja la que gestiona la seguridad. Y finalmente la carga en modo 4 es la que realizamos en corriente continua, la carga rápida, en la que no utilizamos el cargador embarcado del coche, sino que utilizamos un cargador externo. En este caso nos vamos a centrar en la carga en modo 2. Como os he comentado, la carga que se realiza con cables como este, que tienen 2 extremos y en el centro una cajita que se dedica a gestionar la comunicación con el coche para asegurarse de que toda la carga se produzca con seguridad. La mayor parte de los cables de modo 2 que podemos obtener, ya sea porque nos los regale el fabricante, tenga esa cortesía, o los compremos nosotros, tienen por supuesto 2 extremos y en uno de sus extremos lo que hay es esto, un conector de tipo SUCO, que sirve para conectarse a los zócalos que tenemos en los enchufes de nuestras viviendas. El problema es que este tipo de conector tiene muchas limitaciones que vamos a ver ahora, y la novedad que introduce un cable como el Juice Booster 2 es que cuando quitamos esto encontramos este conector universal que permite enchufar a este cable diversos tipos de toma de corriente, de manera que prácticamente podemos enchufarnos a cualquier enchufe del mundo. Vamos a empezar hablando de enchufes para aprender los distintos tipos de enchufes que existen. Y vamos a comenzar hablando de este pequeñín, el enchufe SUCO. El SUCO es lo que tenemos en los enchufes de nuestras casas, pero no penséis que este enchufe está generalizado en todo el mundo, ni muchísimo menos. Si cogemos nuestro coche eléctrico y nos vamos, por ejemplo, a Inglaterra o nos vamos a Estados Unidos o ni siquiera tan lejos, nos vamos a Suiza o a Italia, vamos a descubrir que los enchufes que se utilizan ahí son o levemente distintos o completamente diferentes. Y entonces, aunque tengamos un cable de modo 2 convencional, no vamos a poder cargar nuestro coche eléctrico. Para resolver eso, compañías como Juice, por ejemplo, lo que tienen es una extensa gama de enchufes domésticos que se pueden conectar al Juice Booster 2, de manera que en función de a dónde vayáis a hacer vuestro viaje, podéis comprar cualquier adaptador de estos que cuestan entre 50 y 100 euros y conectarlo al Juice Booster 2 para ir cargando por cualquier parte de Europa. Al margen de eso, este enchufe, que es el enchufe europeo, tiene 2 defectos. El primer defecto es que solo es capaz de funcionar de forma continua a 10 amperios de intensidad. Eso significa que utilizando este enchufe en un cable de modo 2, solo vamos a poder cargar nuestro coche a 2300 vatios de potencia. Si tenemos que cargar una batería como la del Porsche Taycan, que tengo justo detrás mío, utilizando su cargador embarcado de 11 kilovatios, eso significa que vamos a tardar tanto como llenar una bañera utilizando un cuentagotas. Obviamente necesitamos un enchufe, pero un enchufe más potente para que cargar sin una wallbox, utilizando un cable de modo 2, sea más o menos rentable. El segundo problema es que a este enchufe, a los cables de modo 2, con este enchufe se les suelen llamar cables de emergencia. ¿Por qué se le llama de emergencia? Porque estos cables cargan bastante lento por culpa de este terminal y normalmente se utilizan como último recurso, se utilizan en caso de emergencia. ¿Qué ocurre? Que estás perdido en medio de la nada, no te quieres quedar tirado, coges tu cable de modo 2 y dices, lo voy a enchufar en cualquier sitio donde entre. Y ese sitio puede estar conectado a una instalación eléctrica que puede ser del 5, del 8 o del 15, es decir, de 1905, 1908 o 1915. No sabemos la clase de cables que hay detrás de ese enchufe, pero como estás desesperado, coges y lo enchufas. ¿Qué ocurre? Pues que ahí estás poniendo totalmente a prueba la instalación eléctrica del sitio donde te has quedado medio tirado, y eso puede acabar con un incendio eléctrico. ¿Qué han hecho los chicos de Juice y que me parece bastante sensato? Han incorporado un termómetro dentro de este enchufe que mide la temperatura a la que se encuentran los pines, de manera que cuando tú enchufas el enchufe en un zócalo de origen, procedencia no muy conocida,
verifica continuamente que la temperatura de los pines no supera los 50 grados y si lo supera, para la carga. ¿Qué significa esto? Pues que si los conductores o el propio enchufe se comienzan a calentar como resultado de cargar nuestro coche eléctrico, la carga se va a parar automáticamente antes de que haya riesgo de un incendio eléctrico. Insisto, un invento bastante recomendable. Pero, como os he dicho, tenemos un problema y el problema es que a 2300 vatios no vamos a ir a ningún sitio, necesitamos cargar más deprisa y podemos porque resulta que el mundo está lleno de enchufes de estos. Enchufes industriales de lo que se denomina la serie ZTAC. Los que son de color azul son enchufes que van como máximo a 250 voltios. Los que son de color rojo son trifásicos y llegan hasta 430 voltios. Todas las instalaciones industriales, todos los restaurantes, todos los sitios que necesitan un poco de potencia eléctrica que podáis encontrar por ahí, van a tener enchufes de este tipo. Y gracias al Juice Booster 2 lo que podemos hacer es aprovecharnos de ellos. Por ejemplo, en este pack que yo he traído tenemos distintos adaptadores y os lo voy a enseñar para que sepáis más o menos en qué consiste cada uno de ellos. Este primero es un adaptador para carga en corriente monofásica a 16 amperios. En estos enchufes, que son de color azul porque solo llegan a 250 voltios, sí se pueden obtener los 16 amperios de la corriente, porque no se calientan, tienen unos pines mucho más grandes, un conector de tierra mucho mejor, de manera que con estos enchufes sí podemos cargar nuestro coche a 3600 vatios de potencia, que es un poquito mejor que cargarlo a 2300. Pero vamos a ir un poquito más allá. Podemos coger este enchufe. Este enchufe es un ZTAC de 16 amperios, trifásico y 16 amperios. Con esto podemos cargar nuestro Porsche Taycan utilizando el 100% de la potencia de su cargador embarcado, que son 11 kilovatios, pero podemos ir todavía más lejos. Podemos coger este otro conector, que es un ZTAC, pero para 32 amperios. Gracias a este conector y el cable Juice Booster 2 podríamos cargar nuestro Porsche Taycan incluso a 22 kilovatios de potencia si tuviera el cargador embarcado opcional que da esa potencia. Finalmente, este kit, que no es el único kit que tiene Juice, porque Juice tiene distintos kits en función de las zonas geográficas a las que vayáis a ir o las necesidades de recarga que vayáis a tener, permite convertir nuestro cable de modo 2 en un cable de modo 3. Cuando cogemos esto y lo conectamos al Juice Booster 2, lo que tenemos son dos terminaciones de tipo Meneques o de tipo 2, y esto funciona como si fuera un cable convencional sin la cajita intercalada. Con todo este kit tenemos prácticamente todo lo necesario para allí donde haya algo de electricidad, enchufarnos y recargar nuestro coche eléctrico. Vamos a analizar ahora qué tal está fabricado y cómo funciona el Juice Booster 2. A la hora de comprar un Juice Booster 2 tenemos primero que escoger qué clase de terminal queremos para nuestro coche, tipo 2, es decir, Meneques, o tipo 1, que prácticamente no se utiliza en Europa. Además, el tipo 1 está limitado a 7,2 kilovatios de potencia, de manera que creo que no es interesante comprar un cable tan sofisticado para cargar a esa potencia como máximo. Normalmente todos vamos a comprar la terminación de tipo 2 para nuestro coche eléctrico. Esta terminación podría ser intercambiable, pero sin embargo está unida solidariamente al Juice Booster 2. ¿Para qué? Pues para proporcionar, en cierto modo, una protección antirrobo. Cuando tú has conectado el terminal de tipo 2 al coche, la uña de retracción lo fija mientras dura la carga, de manera que una vez que has conectado tu Juice Booster 2 a tu coche es imposible sacar el cable y robar el pobre Juice Booster 2. En el otro extremo del Juice Booster 2 está lo que os he enseñado antes, el terminal donde se conectan los adaptadores intercambiables. Para esta demostración voy a escoger el adaptador ZTAC de 16 amperios, que coincide circunstancialmente con la caja de enchufes que tengo aquí. La conexión es extremadamente sencilla y la construcción de este conector y en general de todo el cable es increíblemente robusta. Podréis encontrar cables más baratos en el mercado, pero os aseguro que no vais a encontrar un cable mejor construido y más resistente que este. Para conectar usamos esta conexión, que básicamente es el mismo tipo de conexión que podemos encontrar en muchos aviones. Una vez que esto está correctamente conectado, es prácticamente imposible desconectarlo, y además Juice vende un candado para asegurarnos de que nadie nos lo pueda robar.
Después de enchufar el conector, conectamos nuestro Juice Booster 2 a la red eléctrica y lo primero que ocurre es que se ilumina su display de control. Esta es una primera diferencia con la mayor parte de los cables de modo 2 del mercado, que no incorporan un display de control que nos informa precisamente de todo lo que está pasando. Este display de control es bueno por tres razones. Primero, directamente a través del Juice Booster 2 puedo seleccionar la intensidad a la que se va a cargar el coche. Cuando he conectado el adaptador ZTAG de 16 amperios, el adaptador ya le ha dicho al Juice Booster 2 que la intensidad máxima que puede solicitar son 16 amperios, pero basta con que yo pulse el botón Select, veis, empieza a parpadear y ahora yo puedo escoger 13, 10, 8, 6. Esto es muy práctico porque si por ejemplo tengo algún problema con que saltan los automáticos a 16, lo puedo bajar a 13 o lo puedo poner incluso a cargar a 6 amperios. 6 amperios es una velocidad de carga muy lenta, pero si estamos en un tipo de instalación que no soporta más intensidad, nos puede sacar del lío, nos puede permitir salir del atolladero. Otra cosa muy buena de este Juice Booster 2, que tiene un completo panel de diagnósticos, de manera que cuando algo falla, nos sale aquí y nos dice exactamente qué es lo que está fallando. Si está fallando el propio booster, si está fallando la conexión con el coche, si está el enchufe sobrecalentado o si, por ejemplo, tenemos algún problema con la toma de tierra, que es algo bastante habitual, sobre todo si la instalación en la que estamos cargando no está muy bien puesta a punto o hemos utilizado alguna clase de alargador. Incluso en ese caso, el Juice Booster 2 nos permite trabajar con distintos modos. Esto no es que sea muy recomendable, pero fijaros qué interesante, si yo pulso el modo Select prolongadamente, me permite escoger entre modos de funcionamiento estándar para Europa, Inglaterra y Francia, Noruega, que tienen una característica de corriente distinta, y finalmente puedo forzarle a que funcione sin toma de tierra, Earth Off. En ese caso, si por ejemplo tenemos una toma de tierra que existe, que debe existir siempre por seguridad, pero que no tiene toda la calidad requerida en cuanto a impedancia para garantizar la seguridad, solamente por esa vez podemos utilizar el Juice Booster 2 para salir del atolladero. Finalmente os voy a demostrar cómo se puede utilizar el Juice Booster 2 para cargar el Porsche Taycan que tengo detrás a 11 kilovatios de potencia. Vuelvo a pulsar el botón Select para incrementar la intensidad hasta los 16 amperios, que da como máximo el ZTAG de 16 amperios que tengo conectado. Cojo la manguera de carga con su terminal de tipo 2, abro la puerta de carga del Taycan que está motorizada, lo inserto. La caja empieza a hablar con el coche, va a abrir la corriente, etcétera, etcétera, y cuando la carga empiece efectivamente veremos este bonito baile de LEDs en el Juice Booster 2. Estamos cargando a 11 kilovatios de potencia y eso significa que estamos cargando aproximadamente 0,7 kilómetros de autonomía por cada minuto que pasa. Puede parecer poco, pero eso significa que en solamente 8 horas tendríamos completamente cargada la batería de este fantástico Porsche Taycan. Para terminar, ¿cuánto cuesta el Juice Booster 2? ¿Dónde conseguirlo y si merece la pena? ¿Cuánto cuesta? Como os he dicho, Juice tiene distintos paquetes. El paquete básico, que incorpora el enchufe Suco y un enchufe para cargar en trifásica, cuesta alrededor de 1.000 euros. El paquete que tenemos aquí, el paquete EV, que incluye además el tipo 2 y dos enchufes trifásicos para 16 y 32 amperios, cuesta en torno a los 1.300 euros. Cada una de estas terminaciones, en función de lo sofisticada que sea, cuesta entre 50 y 100 euros. Las podéis ir comprando una por una en función de a dónde vayáis a viajar. Existe también la opción de incorporar un alargador de 5 o 10 metros que cuesta aproximadamente 160 euros y también la posibilidad de comprar un adaptador que permite montar el Juice Booster 2 a la pared, y una vez que hacemos esto se convierte básicamente en una wallbox, de manera que podéis utilizarlo cuando estéis en casa y también cuando estéis fuera. El adaptador para montar en pared cuesta entre 60 y 80 euros e incorpora un cierre para que nadie se pueda llevar el Juice Booster 2. Y finalmente, ¿merece la pena comprarse un Juice Booster 2? Para quien tenga la necesidad de cargar en enchufes de este tipo, radicalmente sí. Es el producto más versátil de todos los que hay en el mercado. Porque no os voy a engañar, existen otros cables que permiten hacer aproximadamente esto, pero la diferencia de precio no compensa la merma en versatilidad, la merma en cantidad de adaptadores disponibles, la merma sobre todo
en resistencia. Según Lluís, se puede pasar por encima de esto con el coche y no le va a pasar absolutamente nada. Cuando uno lo tiene en la mano, da la sensación de que es exactamente así. Y por supuesto, todo viene con una bonita maleta de regalo en el que puedes guardar todos los adaptadores y que además en la parte de atrás lleva velcro para que no vaya pegando botes de un lado a otro del maletero. Si os ha gustado el Lluís Booster 2, pues compraros uno, y si os ha gustado este vídeo, pues no os olvidéis de suscribiros y darle al me gusta. Y como siempre, muchísimas gracias por vernos. Nos vemos recargando.